Gracias, Fabi. Y bueno, para empezar, quiero agradecer a todos por estar el día de hoy aquí presentes. Quiero darles la bienvenida a esta última charla, en la cual vamos a hablar un poco también de cómo la economía interviene con la situación sanitaria que estamos viviendo el día de hoy. Pero antes de pasar con la presentación oficial, también quiero hacer extensiva mis felicitaciones a todos ustedes en el Día del Trabajo, ¿no? Ponerles este mensaje que me ha parecido muy bonito, donde dice que el mundo se mueve gracias a la suma de pequeños empujones de cada trabajador honesto. Yo creo que en la UPB nos caracterizamos por haber sido entrenados para generar siempre trabajo y para dar lo mejor de nosotros en, el día, en cada día de nuestros trabajos, ¿sí? Bien, entonces voy a dar paso a que Karina Pereira, quien es nuestra oficial de medios en la ciudad de Cochabamba, pueda presentar a Ricardo Nogales, nuestro expositor el día de hoy, quien es una persona, quienes han tenido oportunidad de compartir con él, sabe la gran calidad de persona humana y de profesional que es él. Entonces, Karina, por favor, te pediría que puedas presentar oficialmente a nuestro panelista del día de hoy. Gracias, Marce. Buenas tardes a todos los que están presentes. Buenas noches al doctor Ricardo Nogales, que se está conectando desde Inglaterra. Mi nombre es Karina Pereira y como Marce me presentó, soy parte del directorio del alumni del posgrado en la UPB Cochabamba. Para mí es un grato honor poder realizar esta presentación de nuestro invitado de hoy, no solo por el extraordinario currículum que él tiene, sino también porque de igual manera, al igual que muchos de ustedes, he tenido la fortuna de tenerlo como docente. Y déjenme decirles que es un docente al que le tengo mucha admiración, y no solamente por su excelente profesionalismo, sino también por lo excelente persona que él es. Ricardo Nogales tiene una licenciatura y una maestría en economía. Posee un doctorado en econometría, todos en la Universidad de Ginebra, Suiza. Actualmente es investigador en la Universidad de Oxford y de la Universidad Privada Boliviana. Antes de su partida a Inglaterra, fue director del Centro de Investigación de Economía y jefe de la carrera de Economía y docente de la UPB en programas de diplomado, maestrías y doctorados, así como también docente de pregrado en carreras económicas y administrativas, docente en la Universidad Mayor de San Simón y Gabriel René Moreno a nivel de posgrado. Ha realizado consultorías y trabajos de investigación para instituciones como INCRUZ, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Bolivia, Fundación McKnight, Oxfam, el BIP y otros. Asimismo, ha realizado consultorías externas para instituciones como el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ha realizado y realiza en la actualidad trabajos de asesoría en temas de desarrollo de capacidades y medición y análisis de la pobreza para diferentes países, áreas donde tiene diversas publicaciones. A través de su carrera profesional ha recibido varios reconocimientos, ha sido panelista invitado, speaker en conferencias en diversos temas económicos en países como Suiza, Reino Unido, Italia, Bolivia, Francia y otros. Sin dilatar más esta presentación del resumen del currículum de Ricardo Nogales, ya que su experiencia y formación es bastante amplia, como podrán ver, los invito a escucharlo para que nos nutra con todo ese conocimiento que él tiene en esta disertación. Bienvenido, doctor Nogales. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Marcelo, Fabiola, a todos, todo el equipo de Alumni UPB. Muy buenas tardes a todos. Realmente para mí es un gusto muy grande poder compartir estos minutos con ustedes en este día especial, el Día del Trabajo, y sobre todo ante una audiencia que la verdad yo le tengo siempre mucho aprecio. La UPB para mí y todas las personas, estudiantes, colegas que han pasado por ahí, siempre han sido personas que yo guardo muy queridas en el corazón, desde donde sea que esté. Entonces, para mí realmente es un verdadero gusto y un verdadero placer. Me siento muy agradecido por la invitación que me hacen. Ahora, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, si es que está bien. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, Entonces, lo que voy a hacer en estos minutos es poner sobre la mesa algunos aspectos que creo que son importantes, no solamente en relación a lo que estamos viviendo ahora, sino también pensando un poco en cuáles son las necesidades que se tienen en relación al ambiente de negocios que esta nueva pandemia nos está planteando y los desafíos que hay que tomar en cuenta. Quizá antes de empezar con la presentación como tal, mi especialidad como economista es la economía del desarrollo y claro, me dirán ustedes quizá qué tiene que ver eso con los negocios de manera directa.
Gran parte de mi trabajo en realidad se centra en el análisis y el monitoreo de políticas públicas. Y las políticas públicas en realidad generan cierto tipo de incentivos a diferentes actores económicos y agentes. Entonces, entender cómo ellos reaccionan y entender qué tipo de comportamientos se inducen a partir de esas políticas es también una tarea del día a día en mi actual trabajo. Y es eso lo que voy a compartir con ustedes porque es importante conocer cómo las políticas públicas o qué tipo de políticas públicas están generando diferentes entornos o diferentes incentivos a diferentes agentes en el sector más importante, en uno de los sectores más importantes de la economía, que es el generador de valor agregado, que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios. Entonces, el contenido muy breve de la presentación, quiero hacer, obviamente, yo creo que casi todos ya estamos relativamente acostumbrados a entender una situación general de la economía a partir de esta pandemia, pero yo creo que no está de más pasar algunos minutos para revisar algunos aspectos que van a poner en contexto lo que voy a mencionar. Después quiero hablar una vez más brevemente, porque esto también es algo que se ha podido discutir en varios espacios y en varios ambientes en mucha mayor profundidad, y aquí yo solamente lo voy a mencionar simplemente como un marco para lo que voy a decir, y tiene que ver con la perspectiva macro de Bolivia, y sí me voy a centrar mucho más esta vez en la perspectiva micro. Porque si yo pensaba al momento de hacer esta presentación cuál puede ser un aporte relativamente novedoso, sin duda se centra en la perspectiva un poco más micro detrás de lo que está pasando en esta pandemia vinculado al tema de negocios. Lo voy a presentar de una manera relativamente general, sin embargo accesible, pero al final obviamente quisiera poner en la mesa de discusión algunas reflexiones finales ya aterrizando al caso un poco más concreto de nuestro país, Bolivia. Obviamente, lo primero que tenemos que caer en cuenta es el hecho de que la crisis sanitaria es una crisis en proceso y a pesar de que tenemos muchos países que ya están relajando las medidas, incluyendo el nuestro que apunta a hacerlo a partir del 11 de mayo en mayor o menor medida, es una crisis sanitaria que no ha acabado. Les voy a mostrar una serie de aspectos importantes alrededor de la crisis con una fuente importante que es el Banco Mundial, que acaba de lanzar un reporte muy, muy completo sobre la relación que hay entre aspectos económicos a nivel tanto mundial como regional, en el caso de América Latina, y la crisis. Aquí vemos, por ejemplo, que hasta mediados de abril, por ejemplo, ya se tenían en el mundo 180 casos por cada millón de personas y eso seguía en claro ascenso. Y lo mismo pasa, obviamente, con los fallecimientos directos por causa de esa pandemia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Lo que pasa es que esto nos plantea un escenario donde hay mucha, mucha ausencia de información y hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, solamente para dar una idea, la misma tasa de mortalidad de la pandemia es todavía una variable de la cual se está conociendo cada día un poco más, pero que en realidad hasta ahora no resulta ser del todo conocido. Lo que sí se sabe es que tiene una correlación negativa con la cantidad de test la tasa de mortalidad calculada como el número de muertes registradas en relación a los casos oficiales, con un denominador relativamente bajo y relativamente mal medido. Ese ratio tiene una relación negativa con la cantidad de test que se hacen, como ven en esta curva. Eso no quiere decir, sin embargo, que la tasa de mortalidad sea baja, sin embargo, porque de esta relación negativa no se puede inferir que en realidad las tasas son altas porque no se están haciendo los suficientes tests. En realidad, los países donde se logra hacer más test son países que en primer lugar tienen una capacidad sanitaria instalada mayor, por lo tanto, también tienen la posibilidad de evitar mayor cantidad de muertes por la infraestructura que tienen. Entonces, no hay un claro mecanismo de causalidad en esto y eso induce todavía a mucha mayor incertidumbre. Ahora, ¿cómo nos encuentra esta situación de gran incertidumbre en relación a la economía regional? La economía había pasado en los años 2000 hasta más o menos el año 2008, cuando obviamente empezó la crisis subprime, la crisis financiera, había pasado por un periodo relativamente, no, de hecho bastante alto, porque tenía un crecimiento en promedio de alrededor 5 puntos porcentuales, y eso es bastante en relación a la historia de nuestra región. A partir de entonces, la economía repuntó, pero ese repunte en 2010, después de la crisis del 2008, fue relativamente temporal, porque después inició un ciclo, digamos, de crecimiento mucho más moderado, todavía en ligeras tasas positivas, pero lo cierto es que la región no encara esta crisis en su mejor momento. Ahora, en el caso concreto del crecimiento, los escenarios a corto plazo, todos ya lo hemos escuchado en diferentes instancias, no son necesariamente optimistas,
Por ejemplo, una vez más, el Banco Mundial prevé una caída de 3.4% del PIB para finales del 2020, lo cual en realidad es una cifra relativamente modesta y relativamente conservadora, diría yo, porque otras entidades como la CEPAL y el Fondo Monetario prevén una situación un poco más pronunciada en el sentido negativo. Pero una cosa que me llama la atención es que aquí ustedes ven, por ejemplo, que en las proyecciones que se hacen, la tasa es negativa en el 2020 y después, aparentemente, como si hubiera alguna especie de resorte, repunta a partir del 2021 para mantenerse incluso estable el 2022. ¿Qué se puede entender de eso? En el mediano plazo quiere decir que esto es simplemente un shock transitorio, es un shock que nos va a afectar este año y después todo se va a recomponer, es decir, este apagón tan fuerte que estamos sufriendo en el caso de la economía, que le estamos prácticamente paralizando por 40 días y después la hacemos funcionar a media, cuarta, octava máquina después. Una vez que volvamos a encender ese fusil va a volver a funcionar como antes. En realidad, yo entiendo esta proyección como una gran cantidad de incertidumbre. Lo que se está haciendo en estas proyecciones es prever una caída puntual en el nivel de la actividad económica, pero no se está apuntando a hacer una revisión de la tendencia en general. Entonces, yo creo que este tipo de proyecciones, no solamente al corto plazo hay mucha incertidumbre, sino también en el mediano plazo puede ser que haya una mayor incertidumbre. ¿Por qué? Porque eso va a depender de muchos factores, en particular de cómo reaccionan tanto los agentes privados como el gobierno después de este año, que por ahora se pinta, yo creo, unánimemente negativo. La pregunta es simplemente cuánto. Ahora, eso es bastante importante porque aquí ven, por ejemplo, hasta qué punto incluso en el muy corto plazo no hay todavía una certidumbre de qué es lo que está pasando. Aquí tienen ustedes una serie de puntos donde cada punto representa la predicción de crecimiento que se hace no solamente a partir de organismos internacionales, sino también por agencias calificadoras de riesgo y otro tipo de instituciones que hacen evaluaciones y proyecciones de crecimiento de los países. Cada punto, obviamente, a partir de diferentes metodologías y de diferente información, no necesariamente coincide, pero lo que sí se puede ver es que de manera general, en promedio, para abril, prácticamente todas han revisado las proyecciones de todos los países hacia la baja. Aquí solamente muestro el caso de Argentina y de Brasil, porque son nuestros socios comerciales más importantes, donde se ve que Argentina pasaba por un momento que no era valorado como un movimiento positivo en ese momento, pero que todavía ha sufrido una caída debido a estos últimos acontecimientos. Brasil pasaba por un periodo que era relativamente estable, como se puede ver en esta gráfica, pero que después otra vez ha sido revisado hacia la baja. Y aquí el caso de México me parece bastante interesante porque se pasaba de una situación donde había un relativo consenso en relación a lo que podía pasar, a una situación donde la volatilidad y la incertidumbre pasa a ser muy, muy grande. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Casi toda la presentación que voy a hacer se va a basar en la cantidad y calidad de información que se tiene y cómo esa información, esa, digamos, deficiencia de información va a afectar al tema de los negocios y qué se puede hacer a partir de eso, no como soluciones, sino quizá como preguntas pertinentes a plantearse por el momento. Lo que sí es cierto, y eso no está manchado de incertidumbre porque lo estamos viviendo, es que aquí la región, por ejemplo, obviamente ha sufrido una repentina y además muy fuerte disrupción de la actividad comercial y de la actividad general del intercambio de bienes y servicios. A partir de la aplicación Google y Google Maps, por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes quizá están familiarizados con el monitoreo que se ha hecho de la actividad económica en diferentes sectores. A partir de, obviamente no es necesariamente el mejor dato, porque eso solamente captura información de personas que están conectadas a ese tipo de aplicaciones y sabemos que en general no son todos, ni la mayoría quizá en Bolivia, pero nos da una idea más o menos de qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, aquí lo que se puede ver es que el número de visitas a sectores de compra, digamos, de comercio si quieren, o centros recreacionales, ha caído en más de 90% en los últimos meses en Bolivia. Mientras más oscuro la región en este gráfico, mayor, digamos, mayor la disrupción o mayor el decrecimiento de actividad en ese tipo de sectores. Bolivia ha sido uno donde, en términos relativos, ha sido uno de los que más ha disminuido su actividad comercial y recreativa. En el caso de, digamos, desplazamientos a lugares de trabajo, Bolivia también se ha visto fuertemente interrumpida porque ha sido una cuarentena total. Vemos que Brasil, por ejemplo, debido a los problemas que tiene en relación a la coordinación en el Estado federal
digamos, en la coordinación de los estados federales que presenta, no ha tenido una disrupción tan grande, por lo menos en ese aspecto, pero ese es un problema de otro tipo. A lo que me voy es que lo que sí es una certeza es que el panorama es bastante diferente y que las empresas tienen que actuar de alguna manera y tienen que saber internalizar este tipo de aspectos que ahora se le plantean. ¿Cómo enfrenta esta situación o cómo encuentra esta situación a Bolivia? La verdad la encuentra con cierto margen de maniobra, pero relativamente limitado. Aquí tengo, una vez más con fuente del Banco Mundial, algunos aspectos importantes de la macroeconomía boliviana, donde ya había pasado en revisión el caso del crecimiento del PIB. La inflación se mantiene como una característica relativamente estable a lo largo de este periodo, en el 2020 y también a futuro. Pero la cuenta corriente, que tiene como uno de sus componentes principales la balanza de pagos, obviamente es deficitaria, pero lo interesante es que no se vuelve deficitaria en este periodo, sino que ya viene siendo deficitaria desde hace algunos momentos. Eso es importante porque eso quiere decir que, entre otras cosas, hay una mayor salida de flujos de hay un flujo, digamos, de salida mayor que un flujo de entrada de capitales hacia el exterior, y eso es lo que explica la evolución decreciente de nuestras reservas internacionales netas. Al mismo tiempo, es importante señalar que el gobierno viene ya acarreando desde hace algunas gestiones un balance fiscal negativo. Es decir, los gastos que está realizando en relación a sus ingresos son bastante amplios y en realidad eso va a aumentar, especialmente en este periodo, donde ya vemos, por ejemplo, que el gobierno está incurriendo en gastos extraordinarios que quizá no estaban planificados, lo cual desde una perspectiva política fiscal va a poner en ciertos aprietos al gobierno porque el margen de maniobra que tenía y los planes que tenía ahora se ven completamente distorsionados por dos motivos. Por un lado, porque hay más gastos que se están incurriendo, que los estamos viviendo día a día. Y por otro lado, también porque los ingresos han caído debido a la desastrosa caída que sufrió el precio del petróleo, lo cual impacta directamente a los precios o a los términos de intercambio de nuestro gas. Otro aspecto que es importante que hay que tener en cuenta es que el ratio de deuda, ese sí parece que va a saltar como un resorte porque evidentemente estamos recurriendo a préstamos, estamos recurriendo a un montón de instituciones y organismos internacionales, donde aquí vemos, por ejemplo, que hay un incremento del ratio deuda-PIB de casi 10 puntos porcentuales proyectados para este 2020. Es decir, balances negativos, tanto en cuenta corriente como en cuentas fiscales, más un incremento de la deuda. Esa situación, obviamente, es lo que me lleva a afirmar que el margen de maniobra todavía existe, sin embargo, es limitado y eso, obviamente, es algo que no va a afectar solamente este año, sino también los años venideros. Quizá algo que sí es positivo en relación a cómo encuentra esta crisis a Bolivia es el hecho de que si nos comparamos con otra crisis, que a pesar de que no es una crisis referencial, porque era una crisis financiera la del 2008, si nos comparamos con el anterior periodo de crisis, la actual, encuentra digamos, a la gente en Bolivia en una situación de menor pobreza, si quieren. Aquí nosotros tenemos en el eje horizontal la pobreza antes de la crisis del 2008 y aquí tenemos en el eje vertical la pobreza antes del 2019. La línea en rojo es una línea diagonal donde los países que están por debajo de la línea quiere decir que tenían mayores tasas de pobreza antes de la crisis del 2008 en comparación a la actual situación. Perdón. Y aquí vemos que Bolivia efectivamente se encuentra entre uno de esos países. Aquí los números no son necesariamente esos, porque la pobreza en líneas, digamos, medida por línea monetaria, por corte de pobreza monetaria nacional, en realidad son un poco mayores a los que pinta este gráfico, porque tiene que haber algún ajuste para comparabilidad internacional. Pero lo importante de esto es que, si bien la situación macro ya venía un poco deteriorada, la situación micro sigue siendo precaria, pero no tanto como en épocas anteriores. Estoy tratando de buscar alguna situación que me permita enlazar con lo que voy a decir después. Ahora, la perspectiva micro. Lo importante es entender que, sin duda, los negocios en general enfrentan una mayor volatilidad y un mayor riesgo por dos fuentes que son muy claras. Y aquí lo que voy a hacer es volver a algunos fundamentos importantes del funcionamiento de un negocio,
¿Por qué? Porque son los fundamentos mismos de un aspecto empresarial los que están siendo sacudidos a partir de esta crisis. Entonces, volver a las bases para repensar ese tipo de cosas, yo creo que es bastante oportuno para empezar a pensar en cómo reaccionar. Hay dos aspectos que se combinan importantes. Por un lado, un efecto de incremento en costos y un efecto de incremento de disminución de ingresos. Los costos se incrementan por diferentes fuentes. Por un lado, las empresas industriales, por ejemplo, ven que la cadena de suministros se ha visto completamente distorsionada y de que eso obviamente implica un montón de costos, por ejemplo, de almacenamiento o de simplemente encontrar los insumos productivos, etcétera. Pero por otro lado, también hay unos costos bastante grandes de factores de producción. Eh, Hay cierto tipo de costos que obviamente están vinculados a temas laborales o a temas de alquileres, que son costos fijos por definición, porque corresponden a factores que no son flexibles en el proceso productivo de una empresa. No quiero decir que los costos fijos sean algo malo. Normalmente son fijos porque permiten hacer algún tipo de proyecciones más fácilmente. Sin embargo, los costos fijos son sin duda sinónimo de inflexibilidad en el proceso productivo. Es decir, el rato que algo cambia, no puedo responder. Eso es lo que pasa con los trabajadores formales, por ejemplo. Los trabajadores formales son hasta cierto punto un costo fijo, por lo menos en un periodo de 1 o 2 meses, y no se puede revisar ese costo de manera muy fácil. Por otro lado, y voy a ser un poco más preciso después en estos temas, en el tema de los ingresos eso está completamente claro porque muchas empresas han visto sus ingresos, si bien no disminuir solamente, en algunos casos caer estrepitosamente hasta cero por un cierre completo de la actividad que tenían. Y quiero hacer énfasis en el hecho de que eso se basa no solamente en una disminución a cero de la cantidad demandada, sino también de una reconfiguración de la demanda en sí misma, entendida como una reconfiguración de la voluntad y capacidad de compra de los agentes que antes tenían otro tipo de comportamiento. Ahora, me voy a centrar mucho más en el aspecto de demanda, pero no puedo omitir algunos aspectos en relación a los costos. Obviamente lo que hay que hacer es flexibilizar los costos ante esta situación. Hay que buscar la forma de buscar canales de aprovisionamiento alternativos para paliar en alguna medida esa disrupción de la cadena de insumos que se tiene. Y también, en la medida en la que sea posible, se tiene que buscar una flexibilización de uso de los factores. Eso, sin embargo, va a estar sujeto a reglas, porque una cosa que hay que tener siempre en mente es que los dueños de los factores de producción son las personas. El trabajo, el capital, etcétera, tiene como dueños a la contraparte de las empresas que son también sus clientes. Y por eso es de esperarse que estén bastante regulados por una política pública. La rigidez laboral, que es famosa, por ejemplo, en Bolivia, en realidad tiene que ver con una protección a los trabajadores y claro, en este caso, la inflexibilidad de los puestos laborales, especialmente en el sector formal, es lo que está causando bastantes problemas a los negocios y a las empresas, y eso está vinculado en cierta medida a una política pública. Esa política pública eventualmente quizá debería ser revisada porque lo que se necesita por el momento, ahora, para enfrentar esta situación ahora y en los años venideros, es una flexibilización del uso de factores. Eso pasa también por una flexibilización de los aspectos laborales y también pasa con el tema de, por ejemplo, los costos fijos como los alquileres, las deudas, etcétera. Hay que hacer un énfasis también bastante importante a la gestión de tesorería. Yo creo que mucho tema, obviamente el costo de la tesorería, el costo de tener dinero líquido es importante, pero también hay que tener en cuenta de que esta nueva cuarentena dinámica que se está planteando desde el 2000, desde el 11 de mayo en el país, va a generar cierto tipo de incertidumbre en relación a ese vaivén de tesorería. Entonces, yo creo que no voy a entrar en detalles, pero una gestión de tesorería es muy, muy importante en estos momentos y lo que hay que hacer es evitar cierto tipo de gastos y eventualmente también postergar cierto tipo de inversiones, especialmente cuando el costo en tesorería es bastante alto. No voy a ahondar más en tema de costos porque prefiero entrar un poco más en detalle en el tema de la demanda, y simplemente les invito a ver unos reportes muy, muy interesantes y muy dinámicos que están apareciendo regularmente por la consultora PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, en sus diferentes regionales. A mí me gusta seguir la que está basada en Inglaterra porque son su casa matriz, digamos, pero yo sé que tiene excelentes reportes
incluso mucho más enfocados a casos latinos, desde sus centrales en México o en Perú, por ejemplo. Ahora, en el caso de la demanda, sí me gustaría entrar un poco más en detalle porque hay que entender muy bien, es importante el tema de la gestión de costos, es importante mirar qué pasa con el tema interno de la empresa y hacer esa gestión importante, digamos, de esa ingeniería al interior de la empresa. Pero lo que hay que entender es que hay algo que está pasando fuera de la empresa que también es importante entender y que hay que de alguna manera internalizar dentro de las decisiones que se vayan a tomar en los negocios. Un aspecto fundamental sobre el cual me gustaría hacer énfasis es el hecho de que el consumidor, ¿sí?, ha cambiado su comportamiento. Y eso ha pasado en diferentes formas, pero eso es un hecho innegable. No tomarlo en cuenta es rayar en una suerte de miopía y tomar decisiones en base a lo que se llama un sesgo de statu quo, que no es fructífero y que en realidad viene a ser una decisión que normalmente me va a llevar a algo errado. El consumidor ha cambiado y no es el mismo. ¿Por qué ha cambiado? Lo que pasa es que, ya sea voluntaria o involuntariamente, ha internalizado un riesgo común. Desde la perspectiva del consumidor, ¿qué implica esta pandemia? Hay un riesgo, que es un riesgo social, ¿sí? Es un riesgo común en el sentido de que no me afectará quizá a mí o a cada uno de nosotros ahora individualmente. ¿Por qué? Porque no nos vemos infectados o mi familia directa no se ve infectado o mis amigos o en mi barrio, qué sé yo, y no hay un caso. Entonces yo no siento ese riesgo individual, pero sin duda es un riesgo latente a nivel de la comunidad. Sí, riesgo común y simplemente lo estén vinculando a un riesgo individual, hay un problema de una suerte de externalidad o hay un problema de falta de internalización de un riesgo. Los países lo que han hecho ha sido optar por dos vías para hacer que el consumidor se dé cuenta de que hay un riesgo común. Por un lado, ha habido una campaña de concientización donde se ha apostado a una libertad, se ha apuntado simplemente a explicar la situación a las personas y dejar que en el libre albedrío que ellos tienen, simplemente acepten que ese es un riesgo común y a pesar de que no se ven afectados, actúen y colaboren a la gestión de la pandemia. Eso es lo que ha pasado en países que tienen una tradición liberal mucho, mucho más arraigada, como Singapur, Suecia, Noruega, donde no han tenido que adoptar una cuarentena o han sido reticentes a adoptar una cuarentena forzosa porque han apostado a un cumplimiento voluntario de la internalización de ese riesgo. Eh, Eso ha funcionado en mayor o menor medida en diferentes disciplinas. Eso se lo ha asociado a una cultura de disciplina, perdón, disciplinas académicas y de ciencia. Se lo ha cortado una cultura de disciplina, digamos, de acatamiento a lo que está pasando. Pero lamentablemente, en la mayoría de las sociedades hay una prevalencia alta de lo que en términos de evaluación de impacto se llaman desafiantes. Es decir, gente que no internaliza ese tipo de, no acepta ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque simplemente no los considera como algo que atañe a lo que ellos están haciendo. Y es por eso que se ha optado, en mayor o menor medida, a una cuarentena forzosa, ya sea total o parcial. De esa manera, el comportamiento del consumidor se ha visto afectado, voluntaria o involuntariamente. ¿Qué implica eso? Eso implica que hay gustos diferentes. Eso implica que tiene cierto tipo de comportamientos que antes no tenía. ¿Cómo se puede abordar eso? En el resto de la presentación, lo que voy a hacer es adoptar un enfoque de economía conductual. No voy a entrar en temas académicos, por supuesto, pero sí todo va a estar inspirado en la economía conductual o la economía del comportamiento, donde para los que les interesa este tema, es un tema que los economistas nos interesa bastante y en realidad siempre ha interesado. Ahí pongo a uno de los pioneros por haber ganado el premio Nobel en el 2002 en relación a esto, pero lo viene trabajando desde hace mucho y ahí les comparto la referencia del año 79, en realidad de un artículo de Daniel Kahneman en Econométrica. Y en realidad lo que dice esta parte de la economía es que los consumidores muchas veces toman decisiones basadas en emociones y realizan decisiones basadas normalmente en no necesariamente aspectos que están racionalizados, sino en su comprensión o su emoción o su psicología. En general, los consumidores están estresados por esta situación. ¿Por qué? Porque perciben que no tienen ningún tipo de control sobre lo que está pasando. Yo quisiera hacer algo, pero no puedo. Yo quisiera hacer algo, pero tengo miedo de que si voy a comprar o hacer algo, pase algo que después me voy a arrepentir, voy a contraer alguna enfermedad, etc. Entonces, eso induce algún tipo de estrés por una pérdida de control.
el consumidor ha perdido el control de lo que puede hacer y eso provoca reacciones emocionales más que racionales. Por otro lado, también ha empezado a dar un valor a otro tipo de cosas más intangibles, como ya no se basa solamente en la objetividad de lo que está comprando. Por ejemplo, si tengo dos opciones entre ir a comprar comida a un sitio A o a un sitio B, si el sitio B me ofrece algún tipo de mejor protección a mi salud por cómo ha desplegado su negocio, por el tipo digamos, de mecanismos que tiene de aislamiento social, etcétera, voy a preferir el punto B. Incluso quizá estoy dispuesto a pagar un poco más por ese producto, a pesar de que es el mismo, simplemente porque estoy valorando algo que es algo que ahora sí tiene un valor intrínseco para mí, pero que es intangible, que en este caso es mi seguridad, es la preservación de mi seguridad o la minimización de mi riesgo de contraer una enfermedad. Entonces, hay aspectos que ahora están jugando no tanto con la racionalidad, sino quizá más con las emociones de los consumidores. Eso en realidad ha pasado en menor medida, pero ha pasado casi siempre que ha habido una crisis. Por ejemplo, hay un documento interesante en el Journal of Consumer Behavior del 2015, donde a partir de lo que estaba pasando con los ataques terroristas, por ejemplo, lo que estaba pasando con amenazas de bombas después del 2001, etcétera, muchas personas habían en realidad optado por tratar de protegerse de ese tipo de situaciones emocionalmente y han recurrido a hacer shopping online. Ahora, por ejemplo, y conozco a muchas personas, y de hecho incluso hasta yo mismo lo he hecho alguna vez, si es que hay la posibilidad de no tener que salir para exponerme a algo y tengo que pagar algo más por un delivery, por ejemplo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque una vez más estoy valorando algo que es un poco más intangible, más que el producto en sí. Por otro lado, también ha habido una reconfiguración a qué es lo que los clientes quieren comprar. En el Journal of Economic Policy and Theory, por ejemplo, también ha habido un paper interesante donde ha habido una reconfiguración hacia lo que no solamente, cuándo o de dónde compro, sino también qué compro, porque ahora puedo volcar un poco el consumo ya no necesariamente hacia lo que normalmente haría, sino algo que en esas condiciones emocionalmente me hace sentir un poco mejor. ¿Qué quiero decir con esto? El consumidor ahora, debido a ese estrés, en realidad está buscando consumir mejor, no necesariamente consumir más. Y ese mejor es un aspecto altamente subjetivo, donde hay muchos aspectos intangibles que los negocios tienen que tomar en cuenta. Y después voy a dar algunas pautas para eso. También es importante entender que en esta situación, los consumidores tienen un mayor peso en la negociación y en la relación consumidor-oferente. Es decir, son ellos los que deciden si van a comprar el producto, son ellos los que deciden si van a ir a un negocio o lo van a preferir adquirir en línea si es que tienen la posibilidad, por ejemplo. Y en muchos casos, quizá también ellos van a decidir sobre el precio. No estoy queriendo decir que los precios van a caer. Puede ser incluso que los precios suban, a pesar de que el consumidor tiene mayor peso en esta relación, solamente en la medida en la que se le esté ofreciendo algo que él valore, como por ejemplo mayor seguridad, menor riesgo a la contracción de esta enfermedad. Y también es importante clasificar o entender que esto va a provocar este tipo de estrés y este tipo de reacciones, normalmente provoca un stock de bienes que el consumidor considera necesario, por eso lo pongo entre comillas. Ahora, aquí, por ejemplo, eso se ve claramente. Aquí tengo unas gráficas interesantes del Financial Times, donde se ve que en China, por ejemplo, en los primeros días del del año 2020, la demanda, ¿sí?, de alimentos y bebidas en realidad ha crecido en un 9%. Se ha visto poco o nada afectada en relación a la crisis. ¿Por qué? Porque es objetivamente un producto, un bien necesario. Ahí no hay mucho campo a la subjetividad, es un bien completamente necesario de un punto de vista objetivo. Y las otras actividades económicas, en realidad todo lo que no tenga que ver con alimentos y bebidas, están colapsadas en esta gráfica. El resto del comercio minorista ha caído en 30% en la China. Ahora, aquí tienen una imagen que yo creo que también es bastante elocuente, porque aquí la persona está en realidad en un modo de supervivencia, donde está en su casa, obviamente sobreviviendo desde su perspectiva,
con un check en cosas que ellos consideran importantes, como por ejemplo el papel higiénico, y después podemos discutir un poco más de eso, geles sanitizadores, máscaras, pero posterga la compra quizá de un iPad, por ejemplo, la persona. ¿Por qué? Porque ha entrado en un modo de supervivencia donde su consumo se ha visto, digamos, completamente sesgado hacia lo que las personas consideran necesario. Ahora, mucho se ha hablado sobre este tema de qué es necesario y qué tipos de consumidores hay. Me gustaría ir cerrando un poco esta discusión para después entablar una charla un poco más interactiva, indicando que en este tipo de situaciones la tipología de clasificación de consumidores normalmente no funciona de manera regular. Normalmente casi todas las estrategias empresariales optan por una categorización o una tipología de consumidores en base a aspectos observables, como por ejemplo la edad, por ejemplo el poder socioeconómico hasta cierto punto, o los hábitos, estilo de vida, por ejemplo las personas veganas, las personas vegetarianas, etcétera, como aspectos que más o menos configuran tipos de consumidores, desde un punto de vista relativamente observable o cuantificable o percibible por el oferente del servicio, por el vendedor. En un artículo interesante que apareció en 2009 en Harvard Business Review, Quelch y Jocks dicen, cuando hay una crisis y cuando hay este tipo de amenazas al control que tiene el consumidor sobre lo que está pasando a su alrededor y que genera reacciones emocionales más que racionales, hay una nueva tipología de consumidores y esa que acabo de mencionar basada en aspectos observables en realidad no es la correcta. Aquí tengo una matriz donde voy a tratar de explicar un poco los tipos de consumidores que ellos sugieren que aparecen en este tipo de situaciones, que combinados con los tipos de bienes que se están ofreciendo, permiten tener una idea de cuál podría ser el efecto en relación al volumen de compras dependiendo del negocio y el sector que se atiende. Aquí simplemente he respetado a los autores en relación a la terminología, un poco en un sentido lúdico que ellos proponían cuando publicaban este artículo, y me parece que es interesante, pero no tiene una traducción directa al español. Un tipo de consumidores son lo que ellos llaman los slam on the brakes, es decir, son personas a las cuales se les ha puesto un freno de mano y brusco, que en realidad perciben que son los más afectados en relación a lo que está pasando y que en realidad son los que más van a revisar su consumo porque son los que más sienten el choque negativo de lo que está pasando en su entorno. Normalmente esto está asociado a consumidores de bajo poder adquisitivo, por supuesto. Pero no solamente, porque pueden haber consumidores de mediano o incluso alto poder adquisitivo que en realidad se ven por un tema de ansiedad. Una vez más me apoyo en la economía del comportamiento, por un tema de ansiedad, revisan su consumo, no tanto porque deban hacerlo desde una perspectiva de poder de compra, sino porque prefieren hacerlo para ellos sentir un poco más de control y de comodidad con la situación. Entonces, no hay que amalgamar de manera directa a este tipo de consumidores slam on the brakes, aquellos que se sienten los más afectados, porque eso es un sentimiento inducido por poder de compra limitado o inducido por ansiedad, independientemente del poder de compra. Por otro lado, otro tipo de consumidores, en una categoría un poco más baja, digamos, en el tipo de estrés que se está manejando, tiene que ver con aquellos que los autores denominan pain but patient. Es decir, también se ven afectados, se ven de alguna manera perjudicados por la situación y por la falta de control que tienen en relación a su entorno, pero de alguna manera sí tienen o perciben algún tipo más de resistencia o perciben algún tipo más de resiliencia digamos, en su capacidad de acción. Revisan también sus gastos, revisan también su canasta de consumo, pero quizá en una menor medida que los anteriores. Después hay una categoría un poco más baja, que son aquellos que son los que están comfortably well off, que son aquellos que sí confían y tienen una mayor, digamos, un mejor colchón para percibir que la situación, si bien les afecta, es algo de lo que van a salir del paso. Una vez más, no quisiera que esto simplemente se mire como un sinónimo del poder de compra, porque tiene que ver con un comportamiento psicológico emocional en la reacción del consumidor. Y finalmente se tiene aquellos que los autores los denominan los live for today, que son aquellos que tienen una rigidez muy, muy grande en sus hábitos de consumo y de que en realidad solamente
una falta de empleo, solamente un shock muy, muy fuerte haría que realmente revisen su consumo porque, digamos, tienen una preferencia muy grande por el presente, entonces prefieren ser un poco más intrépidos, perciben el riesgo de una manera diferente. Ahora, estos tipos de consumidores que proponían Quelch y Jocks en el Harvard Business Review están ordenados, digamos, de aquellos hacia arriba, los que más revisarían su consumo, aquellos que menos lo harían. Pero eso depende también de qué es lo que se les está ofreciendo. Y ellos proponen 4 tipos de bienes. Hay bienes que obviamente son objetivamente esenciales, ¿sí? Que no van a ser revisados, digamos, porque son considerados como imprescindibles. Hay algunos que son considerados como treats, que yo lo traduciría quizá como indulgencias, que son gastos que no parece razonable prohibirse, que en la medida en la que se pueda deberían de alguna manera realizarse. Hay otros que se llaman postergables, bienes postergables, que obviamente no parece ser una necesidad actual adquirirlos, pero que si es que se puede, bueno, lo haré posteriormente, pero es algo que lo adquiriré en la medida en la que yo me sienta más confiado en mi estabilidad ahora y en el futuro. Entonces lo voy a postergar. Y hay los bienes que son completamente prescindibles. Hay los bienes que obviamente parece, desde la perspectiva del consumidor, parece no ser una opción comprarlos ahora o quizá tampoco pensar en hacerlo después, sino simplemente suprimir su adquisición. Ahora, dependiendo entonces de esta combinación, de qué tipo de clientes yo esté atendiendo y qué tipo de producto yo les esté ofreciendo desde su perspectiva, hay obviamente una cierta matriz de riesgo de qué tanto pueden caer las ventas. Aquí lo presento desde una perspectiva cualitativa. No quiero obviamente entrar, y se habrán dado cuenta de que a lo largo de la presentación yo no he hecho un énfasis en una estructura, perdón, en una industria o en un sector particular de la economía, porque obviamente esto es algo que no se puede resumir en media hora o 40 minutos, pero que sí me parece que es interesante desde una perspectiva cualitativa para entender un poco algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para ver cómo reaccionar, por lo menos, digamos, empezar a pensar en algunas estrategias más concretas ya en casos de industrias específicas o de empresas específicas. Entonces, aquellos obviamente que atienden bienes esenciales van a ver que su demanda no se va a ver afectada o corren el menor riesgo de ver la demanda afectada. Es lo que ha pasado con el tema, con el sector de alimentos, con el sector de bienes muy, muy necesarios. Y hay obviamente algunas industrias donde quizá la supresión de la voluntad de consumo de la gente es una situación palpable. No voy a mencionar obviamente ninguna industria en particular, simplemente me gustaría atizar un poco su curiosidad y quizá que ustedes piensen si es que están al mando o están trabajando en una empresa, qué tipo de bien están ofreciendo y con qué tipo de clientes o cuál es la composición de la cartera de clientes que tienen con la que se están enfrentando. A partir de eso, obviamente, no hay necesariamente una sola opción, porque eso puede depender de diferentes productos, etc. Pero sí los invito a revisar este artículo porque me parece que a pesar de tener un contexto diferente, porque esto estuvo hecho en la época de la crisis del 2008, en la crisis subprime y con un fuerte enfoque en Estados Unidos, sí apunta a algunos aspectos interesantes para entender que estamos preocupados obviamente por el costo, estamos preocupados por el pago al trabajador, estamos preocupados por el pago del alquiler, por el pago de los compromisos que se tienen. Hay un problema donde estamos enfocados muy en el corto plazo, en el costo, pero también tenemos que entender de que es que no es transitorio y de que los clientes no necesariamente van a volver a comportarse como se comportaban antes mientras no adquieran cierto tipo de información, mientras las cosas no vuelvan a ser, desde su perspectiva, algo sobre lo que ellos tienen algún tipo de control. Internalicen este tipo de cosas que para todos ha sido realmente un shock completamente imprevisible. Entonces, para ir cerrando, me gustaría poner algunos aspectos, digamos, de matiz en relación a lo que acabo de decir. El objetivo de esta charla no era necesariamente dar una solución, sino brindar pautas de elementos y sobre todo compartir, quizá lo puedo hacer a partir de la red Alumni o a partir de Fabiola, algunos documentos que yo creo que inician algo en lo que hay que ir pensando.
Por el momento nosotros estamos muy preocupados en el corto plazo, en lo que va a pasar mañana, qué va a pasar hasta el 11 de mayo. Estoy preocupado con las deudas que yo sé que tengo, estoy preocupado con los pagos que yo sé que debo, y yo lo que quiero es volver a la actividad de negocio. Pero una vez que lo haga, yo creo que es importante tener en cuenta de que nos vamos a enfrentar a una situación completamente diferente porque la persona con la que estaba interactuando, que era mi cliente, no es el mismo. No es el mismo en diferentes grados, pero sin duda ha cambiado su forma de percibir el entorno que tiene. Entonces, esto lo que, digamos, en esta charla, en estos pocos minutos que tengo el gusto de compartir con ustedes, quería poner en la mesa de discusión algunos elementos del entorno que son importantes para después tomar decisiones un poco más prácticas. También es importante notar que esto no es una cuestión de una foto de un momento. Hay un alto dinamismo en el comportamiento de los agentes. Los agentes, una vez más, reaccionan emocionalmente, especialmente cuando no tienen información. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de el papel higiénico. Mucha gente se hacía la burla porque alrededor del mundo la gente se hacía de stocks innecesarios en realidad de papel higiénico, pero era en realidad una forma de conformismo. Es decir, no es una decisión racional, sino es como una suerte de pánico en teoría de juegos, que lo que hace es, bueno, si el resto lo está haciendo, después no va a haber, entonces yo también lo haré. Porque parece que ser un desafiante cuando todo el común de la gente está haciendo algo, si yo no tengo información para racionalizar mi comportamiento, pues voy simplemente con lo que el resto está haciendo, a riesgo de quedarme peor que el resto. Entonces, ahí no hay racionalidad, hay un poco más de emoción y hay falta de información, por supuesto. Lo que quiero decir es que los consumidores, a partir de lo que estamos cada día aprendiendo con la crisis, cada día aprendiendo sobre esta enfermedad, cada día recibiendo información del gobierno de qué es lo que va a pasar, pues vamos internalizando esa información y vamos cambiando el tipo de consumidor que somos. Quizá un poco menos ansiosos, quizá un poco menos estresados o quizá un poco más estresados dependiendo de cómo yo entienda ese tipo de información. En resumidas cuentas, hay un alto dinamismo en el comportamiento de los agentes. Este análisis que hay que hacerlo, hay que tenerlo no solamente como algo en un periodo, sino tenerlo presente casi permanentemente al momento de tomar decisiones. Otra cosa que es importante es que, claro, casi todo lo que yo les he presentado y muy probablemente casi todo lo que ustedes lean desde la perspectiva académica se va a basar en la premisa de que los consumidores tienen un amplio grado de flexibilidad y altos grados de libertad para tomar sus decisiones, es decir, pueden revisar lo que están haciendo de manera muy fluida, de acuerdo a cómo ellos vean y perciben. La realidad en Bolivia es diferente. La realidad es que las fronteras de posibilidades de consumo son bastante restringidas. Mucha gente quizá quisiera reaccionar de otra manera, pero simplemente no puede. Es decir, el conjunto presupuestario y las restricciones que tienen son bastante rígidas. Entonces, hay en muchos casos mucha rigidez al cambio de voluntad y capacidad para modificar hábitos de consumo y hábitos de compra. Eso es algo que hay que tener en cuenta. No quiere decir que no van a modificarlo, simplemente quiere decir que quizá van a tener que buscar otro tipo de mecanismos para hacerlo, pero sin duda en la medida de lo posible, van a tratar de acomodar dentro de esa rigidez algún tipo van a buscar una situación que les es un poco más confortable. También es importante prever quizá que en el caso boliviano se puede esperar algo más de control. Había empezado, o en algún momento al inicio de la presentación mencionaba sobre la necesidad de internalizar este tipo de riesgos sociales o colectivos. En la medida en la que las personas no reconozcan ese riesgo, simplemente una vez más, por no percibirlo cercano a ellos, requiere obviamente de algún tipo de control. ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo es un bien público, que es la salud, es el servicio sanitario, el servicio, perdón, de salud del país, que no puede colapsar. Entonces, ante esa falta de voluntad de internalización que puede surgir, dependiendo de cómo vayan las cosas, se puede esperar también más controles. Y aquí, obviamente, no me gustaría abrir mucho este tema, pero hay que decirlo, esta situación tan conflictiva agarra a Bolivia en una situación políticamente complicada porque estamos en un periodo electoral. He visto y he seguido las noticias en Bolivia y sé que este tema, obviamente la política sigue siendo presente, en mi perspectiva innecesariamente, digamos, está ganando algún tipo de protagonismo.
Y en esas condiciones, obviamente, la internalización de este riesgo social se diluye porque hay una distracción muy grande de por medio, que viene a ser en este caso la política. Esa es realmente una mala suerte, nos pasa a nosotros, pasa en Estados Unidos, pero viene a ser una distracción para los agentes para que reconozcan en realidad la gravedad de lo que estamos viviendo ahora. Y finalmente, entonces, me gustaría cerrar esto para dar un espacio a una discusión un poco más dinámica, simplemente con un consejo. Una vez más, casi todas las ideas de lo que he presentado en el aspecto micro están basadas en esta economía del comportamiento. Y esa es una teoría axiomática muy interesante que se basa en sesgos. Entonces, yo creo que aquí mi mensaje final sería que hay que evitar lo que se llama un sesgo de statu quo. Ese sesgo de statu quo me hace pensar que el comportamiento pasado es el mejor predictor del comportamiento futuro. Es decir, voy a tratar de mirar hacia atrás y voy a tratar de inferir a partir de esa información histórica qué es lo que puede pasar. Yo creo que eso no es necesariamente algo que nos va a servir ahora, porque hay cambios estructurales. En economía, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de métodos para hacer proyecciones. Muchos de ellos están basados en ese sesgo de statu quo, donde yo trato de inferir información a partir del pasado, pero obviamente tengo que aceptar la hipótesis de que el pasado es un buen representante del futuro. Y la pregunta, no voy a decir ni sí ni no, simplemente voy a quedar preguntando en qué medida eso es lo que está pasando. No hay obviamente un consenso al respecto, pero yo creo que sí es bastante fácil intuir que sí hay un cambio estructural, sí hay un cambio que no es temporal, sí hay un cambio que va a llevar no solamente a los agentes, empresas, consumidores, personas de público en general, sino también a gobiernos a tomar acciones inéditas, a tomar acciones que antes no estaban pensadas. No existe un precedente. Entonces, yo creo que es el momento donde la creatividad, la productividad, digamos, el ímpetu de innovación son mucho más necesarios en general y además tienen la posibilidad de tener un pago mucho mayor para todos. Si hay un momento para innovar y para decir, bueno, entonces hay que hacer las cosas de manera diferente, yo creo que es ahora. Tanto desde una perspectiva empresarial, por supuesto, que eso es lo que he estado discutiendo hasta ahora, pero también desde una perspectiva de política, yo creo. Entonces, sin más, yo creo que lo voy a dejar aquí. Espero que las ideas que he puesto sobre la mesa les hayan parecido interesantes. Una vez más, yo estoy con mucho agrado comparto los documentos que he mencionado porque me parece que son un inicio importante e interesante quizá para empezar a reflexionar ya en casos un poco más particulares en el tema de cada sector y de cada negocio. Entonces, yo me quedo ahí. No sé si la moderadora es Fabi, Marce, Sí, Karina. Muchas gracias. yo, Ricardito, muchísimas gracias por tu presentación, excelente, muy clara. Sí, hay varios requerimientos de información, entonces sí te agradecemos la posibilidad de que puedas compartirla conmigo para que se las pueda replicar a todas las personas que se han inscrito. Con mucho gusto. Las personas que no se han inscrito, entonces se les van a pasar a la ventana del chat el link para que se inscriban y que podamos mandarles las diapositivas o la información que nos compartes. Seguro. Ricardo, tenemos más de 10 preguntas, creo. Te las voy leyendo, por favor, y vemos hasta dónde podemos contestarlas. La primera de Daniel dice, doctor Nogales, ¿a qué tipo de políticas públicas referentes a la empresa privada se debería tomar atención para que Bolivia tenga un mejor escenario en esta pandemia? Esa es una pregunta interesante. Yo lo que creo es que, a ver, hay muchas, pero si tuviera que elegir una, yo me centraría en el tema laboral. ¿Por qué? Porque ese es un tema que conecta a los consumidores, perdón, a los trabajadores con los empresarios. Porque por un lado, nosotros tenemos rigideces laborales que por el momento están causando grandes problemas de gestión de costos a los empresarios. Pero por otro lado, la flexibilización se podría percibir quizá como, digamos, una medida en desmedro de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que Bolivia tiene un 80% de trabajadores que en principio no están regidos por las leyes laborales porque son informales. Entonces,
ese tipo de políticas laborales va a reconfigurar dramáticamente, por un lado, la capacidad de reacción de las empresas y por otro lado también va a incentivar o desincentivar, dependiendo de cómo se tomen, la creación de no más fuentes de trabajo, sino mayores fuentes de calidad de trabajo. Entonces, yo le prestaría muchísima atención a lo que está pasando. Casualmente, hoy es el Día del Trabajador, el 1 de mayo, y yo creo que el tema laboral es fundamental. Y yo creo, no quiero, obviamente no tengo una bola de cristal, pero yo creo que lo lógico sería de alguna manera flexibilizar algunas de las normas que ya de por sí eran bastante rígidas, pero obviamente complementándolas con otro tipo de normas que de alguna manera van a proteger a los trabajadores, digamos, de cualquier tipo de desventaja en la que se encuentren a partir de eso. Entonces, me enfocaría en las políticas laborales como un faro para este tipo de cosas. Gracias. La pregunta de un anónima, los negocios basados en los rubros tradicionales, en mi caso venta de libros y publicaciones, ¿en qué categoría de bienes esenciales se encuentra? Depende del tipo depende del tipo de publicaciones, porque por ejemplo, en este caso, si hablamos de una editorial académica, escolar, etcétera, me imagino que son bienes necesarios porque de cualquier forma son bienes que son muy poco elásticos, es decir, hay que comprarlos de una manera. Ahora, si son recreacionales, quizá son algo que también podría estar un poco protegido porque, digamos, en la medida en la que no sean necesariamente bienes exageradamente caros o a los que yo me exponga demasiado al momento de adquirirlos, quizá los consumidores no sean necesariamente, no revisen, digamos, a la baja su voluntad de compra en general. Laura Peláez dice, ¿cómo podríamos aplicar este análisis para un mercado laboral y en lugar de un mercado de bienes y servicios, sobre todo en la realidad boliviana, que es altamente informal? Laura, sí, Laurita, un saludo muy especial, Laurita. Ese es un tema muy importante. Yo creo que en la economía hay muchos paralelos, quizá no de la manera en la que lo he enfocado, porque obviamente, digamos, la noción de cliente y de bien no se aplica muy bien, porque no es un mercado de transacciones comerciales en el sentido en el que lo he presentado. Pero sí, conociéndote, yo estoy seguro de que a partir de las referencias que voy a compartir, sí se puede mirar en la economía del comportamiento algo interesante sobre las relaciones laborales y las fricciones que hay al momento de contrataciones y de emparejamientos. Em, gracias. Un anónimo dice, ¿qué opinas de una política de subsidios a los salarios de los trabajadores en las empresas de los sectores más afectados? ¿Consideras que es algo que podría ser posible en Bolivia considerando nuestras finanzas públicas? Sí, eso es interesante. La verdad, desde una perspectiva digamos, sin hacer alusión a la posibilidad o al músculo que tenga el gobierno de hacerlo, yo creo que sí, sería efectivamente una política importante. ¿Por qué? Porque en muchos países se lo ha hecho. Por ejemplo, en Chile se ha subvencionado o se ha empezado a pagar los riesgos de desempleo. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, ha habido el músculo político para pagar hasta el 80% de los salarios a los trabajadores, a las empresas que solicitaban ese tipo de condonación durante un periodo de 3 meses. Y claro, la pregunta si debería hacérselo, yo creo que debería hacérselo. La pregunta es si alcanza el bolsillo del gobierno para hacerlo. Y ahí, lamentablemente, yo creo que la respuesta puede ser no en el momento, pero una vez más, yo apunto a que no estamos en una situación normal y nuestro gobierno ha estado de una u otra manera negociando préstamos. ¿Cómo se los utiliza? Se los utiliza para subvenciones, se los utiliza para inversiones de mayor a largo plazo. Depende mucho de cómo el gobierno vea la gestión de esos nuevos créditos que está adquiriendo. Maurice Cazorla dice, un saludo desde Oruro. Esto quiere decir que el consumo puede tener otro ámbito que no se lo tenía desarrollado, como es el consumo a través de medios digitales. La inversión estaría enfocada en este mercado que además tiene reducido costo. Sin duda, yo creo que sí. Ese es un tema que sí, desde todo punto de vista, el tema digital, digamos, es un tema en el que seguro hay que invertir bastante más por varios motivos. Uno, por el tema de costos y otro, por el tema de que, una vez más, ofrece ese intangible a las personas de no tener que exponerse a ese tipo de situaciones riesgosas y de poder adquirir, entre comillas, desde la comodidad de su hogar, algún tipo de bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, obviamente, en el caso de Bolivia, ese tipo de opciones es accesible a personas que en principio tienen
algún tipo de conexión a Internet, y sabemos que eso pasa en un medio muy, muy urbano, y dentro del medio urbano hay ciertas regiones donde eso puede pasar y ciertas regiones donde eso no puede pasar. Es decir, es sin duda una solución atractiva, pero no es una solución que puede pensarse como masiva, digamos. Marcela Gardiazabal, ¿usted cree que la oferta de productos en línea es una alternativa de solución a los bajos niveles de venta en Bolivia, considerando nuestro nivel de cultura? Gracias. Sí, una vez más, está un poco vinculado al anterior. Yo creo que sí, pero una vez más, no creo que sea la solución para productos que en principio son masivos o no van a alcanzar a gran mayoría de los consumidores porque simplemente no tienen acceso a ese tipo de plataformas. Rolando Núñez Quirós dice, buenas tardes, vi varias ofertas de productos con precios elevados, pero no demuestran ese beneficio de inocuidad como para justificar ese precio mayor. ¿Cómo podría satisfacer dicha oferta la necesidad de inocuidad de la demanda? Ese es el tema. En realidad, por el momento yo creo que, claro, si es que hay algún producto que no me está ofreciendo la seguridad que yo requiero y que además es caro, simplemente voy a buscar otras alternativas. Entonces, yo creo que por el momento hay otra vez una falta de información. Siguen habiendo este tipo de situaciones donde los mismos oferentes no están sabiendo internalizar este cambio en los consumidores y piensan que de alguna manera los precios se pueden ajustar como siempre se lo hacía. Entonces yo creo que simplemente es un ajuste de mercado el que va a tener lugar para empujar ese tipo de precios. El comportamiento del consumidor va a empujar ese tipo de precios a, digamos, un nuevo equilibrio del marco en el cual ahora se rigen las transacciones de los productos. Ramiro Verdugués dice, buenas tardes, por favor, la siguiente consulta. ¿Cuál es su criterio con respecto a Brasil y Argentina y cuál será la situación de las ventas de gas a estos países? A ver, ese es un tema fundamental. El tema, Brasil y Argentina están siendo de manera bastante fuerte golpeados por este tipo de situación, más Brasil, obviamente, que Argentina. Brasil es de lejos una situación que ya es, obviamente, en América Latina una de las economías desde una perspectiva de salud más impactadas. Y en tema de economía, lo que ha tratado de hacer es tratar de sobrevivir un poco a flote, pero obviamente no se ha internalizado este riesgo que he mencionado a lo largo de la presentación. Entonces, las perspectivas para Brasil no son muy alentadoras. Ahora, a eso, más que la demanda, porque me parece que, de hecho, se está negociando, si es que no se ha firmado ya, una adenda a los contratos de venta, pero también hay que tomar en cuenta de que nuestros precios de venta de gas están indexados a el precio del petróleo en un lapso de 3 meses anteriores. Si bien esa caída estrepitosa no nos va a afectar, sí obviamente va a ser contabilizado en el precio promedio en los periodos siguientes y va a afectar, digamos, el valor de nuestra venta, no tanto quizá por volumen, porque eso se puede pactar y creo que sí hay buenas perspectivas de que eso se siga comprando, sino por un efecto de precio. Entonces el valor va a caer bastante y al final del día los ingresos que recibe Bolivia por la venta de gas van a ser significativamente menores. Vamos con dos preguntas más, por favor. Es pregunta de Fer, dice, actualmente tengo una percepción que Bolivia está siendo reactiva con políticas sociales, repartiendo bonos a la gente para que acate la cuarentena, cuando la mayoría de los proyectos grandes son controlados por el gobierno. ¿Cuál será el futuro de los grandes proyectos para la reactivación económica del país? Eso es fundamental. Yo creo que por el momento, obviamente, hay que proteger el poder del consumidor. Es decir, yo no le puedo, hay que de alguna manera dar algún tipo de aliciente para que una vez más los consumidores, la gente en general, la población, acepte esta cuarentena forzada. Ahora, Bolivia está recibiendo un montón de préstamos. Lo que hay que hacer es hacer una buena gestión del gasto. El gasto va a tener que ser limitado, pero yo creo que esos préstamos que se están haciendo no deberían en realidad destinarse a gastos corrientes, sino deberían ir a utilizar parte de los ingresos que se están haciendo para no comprometer ese tipo de inversiones a futuro. El balance fiscal, que de por sí ya es complicado, va a tener que ser revisado. No se puede hipotecar ese tipo de inversiones estratégicas por paliar ese tipo de problemas solamente. Entonces, poner todos los esfuerzos en bonos y demás, descuidando las inversiones, sería una pésima estrategia de gestión de los recursos públicos. Le cedo la palabra a Gustavo Nacho, que tiene una pregunta, y terminamos con la pregunta de Mauro Del Boy, por favor.
Gracias, doctor Nogales, es un gusto poder escucharlo, una presentación brillante, muchas felicidades. Le hablo Gustavo Nacho desde La Paz, Bolivia. Mi pregunta tiene que ver con la interacción del sistema financiero y especialmente la banca junto con políticas del gobierno para tratar de incentivar la demanda agregada o proponer medidas anticíclicas que puedan coadyuvar a que las empresas puedan revitalizar su actividad económica. ¿Cuál es su opinión acerca del rol fundamental de la banca en un escenario post pandemia, doctor? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Gustavo. Sí, la verdad es que sí, el sistema financiero no lo he tocado, porque eso obviamente daría para quizá un seminario, un ciclo de seminarios entero, pero yo creo que sí, a ver, dos cosas. En primer lugar, la liquidez del sistema, yo creo que agarra al sistema financiero en un momento relativamente saludable, donde puede ser un actor bastante positivo en relación a lo que está pasando, por ejemplo, en relación a la reprogramación de créditos, la flexibilidad de la postergación de pagos. Es decir, ha habido cierto tipo de flexibilidad y cierto tipo de músculo en el sector bancario y financiero que ha permitido ser un actor fundamental para relajar los costos tanto a los consumidores como a las empresas ahora. A futuro, obviamente, cómo eso va a seguir, yo creo que, claro, muchas personas van a encontrarse en déficit financiero, especialmente muchas empresas, y van a recurrir al sector bancario y al sector financiero. Entonces, van a tener que ser actores partícipes para suplir esta falta de fondos a futuro, pero yo creo que ya lo son en la medida en la que han coadyuvado a esta flexibilización de costos que he mencionado a partir de la reprogramación. Gracias. Mauro del Boy dice, buenas noches, estimado Ricardo. Saludos de Mauro del Boy desde UPB La Paz. Felicitarte por la excelente disertación sobre un tema tan pertinente en la actualidad. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿crees que los bonos otorgados por el Estado servirán para redinamizar, perdón, la demanda? Y si no es así, ¿qué políticas económicas se podrían implementar para redinamizar la demanda tanto en el corto como en el largo plazo? Saludos, querido Mauro. Sí, a ver, yo lo que creo es que sí hay que redinamizar la demanda, pero sobre todo lo que hay que hacer es también prestarle mucha atención a la oferta. Es decir, está bien, los bonos obviamente son necesarios porque sabemos que en la medida en la que cumplan, digamos, el rol de tener de brindar algún tipo de colchón a las personas que necesitan ese poder adquisitivo, es importante. Pero yo lo que creo es que para dinamizar la economía lo que hay que hacer es fomentar a la oferta, más que a la demanda quizá, para evitar la pérdida de empleos, para evitar el quiebre de negocios, para evitar posibles brotes inflacionarios y para de alguna manera mantener ese tipo de sector de generación de ingresos vivo. Entonces, los bonos ayudan, obviamente son importantes para una parte del rompecabezas, digamos, pero hay que prestar a la larga mucha más atención quizá al sector de la oferta. Muchísimas gracias, Ricardo. Mil disculpas, tenemos 41 preguntas registradas, hemos atendido a más de la mitad. Creo que va a ser imposible poder terminar con todas las consultas que se han realizado, muy interesantes todas, he tratado de seguir en orden. Mil disculpas si no he saltado alguno, no he podido no hemos podido pasar la pregunta al disertante. Agradecemos tu tiempo, Ricardo, muy valioso. Por favor, le cedo la palabra a Marianela. ¿Puedes activar tu micrófono, Marianela, por favor? Buenas tardes, doctor, y a todos los espectadores. Mi nombre es Marianela Muñoz, actualmente oficial de membresía del Directorio Alumna de Cochabamba. Primeramente queremos agradecerle al doctor por apoyarnos con este tema tan asertivo en estos momentos, ¿no? Y aprovechar este acercamiento para invitarle de manera formal a formar parte de la red Alumni. Sería un honor para todos nosotros que pueda compartir sus conocimientos y su vasta experiencia en la comunidad. Sí, sí, muchas gracias, Marianela. Yo con gusto apoyo, como lo dije desde el principio, para mí la UPB siempre es una institución muy especial. Todas las personas que he conocido y los estudiantes y colegas son realmente personas a las que estimo mucho, entonces con gusto yo apoyo en las actividades que ustedes quieran.
Muchas gracias, doctores. Vamos a estar en contacto muy pronto. Igualmente queremos extender la invitación a la red alumna y a todos los exalumnos de posgrado del UPB. Recalcar que los beneficios son bastante interesantes, ¿no? Como el networking, la bolsa de trabajo, seminarios, entre otros. En este momento estoy facilitando el link para que puedan registrarse.